Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Soy Arantxa Ranz, redactora jefe de Bytic Media. Gracias una vez más por animaros a participar en este encuentro ejecutivo dirigido a la administración que realizamos desde Bytic, la plataforma de innovación y tecnología en las administraciones públicas. Aprovecho para animaros a seguir estando informados a través de nuestra web www.bytic.es y a que os des de alta en nuestra comunidad si todavía no lo habéis hecho. Hoy tenemos, como siempre, un interesante encuentro. Perdonadme. Os decía que hoy tenemos un interesante encuentro que hemos titulado Atraer y gestionar el talento en las administraciones públicas y que patrocina T-Systems. Pues bien, al haber de transformación digital, los recursos humanos, los departamentos de recursos humanos parecen haberse quedado estancados en algunas ocasiones y muchas veces, bueno, pues se siguen rigiendo por metodologías del pasado, ¿no? Su labor ya no debería consistir solo en gestionar nóminas o basarse en la intuición para contratar a alguien, sino que es necesario transformar esos departamentos para afrontar la crisis de talento que existe en la actualidad en las administraciones públicas. El ERP y las soluciones de recursos humanos siguen siendo un elemento esencial, pero si a ellos se les añade la analítica y una estrategia basada en el dato, será más sencillo gestionar y atraer el talento desde las administraciones. De este y otros aspectos relacionados con el talento vamos a hablar hoy en este webinar junto a diferentes responsables de los diferentes departamentos y de las administraciones públicas. Contamos, por ejemplo, con Jordi Lluch, que es responsable de TIC y Economía del Ayuntamiento de Mollet del Vallès. Jordi, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ti. También está con nosotros Lucía Quiroga, que es asesora técnica de la Junta de Andalucía. Lucía, bienvenida. Muchísimas gracias, igualmente. También está Ismael Peña, que es director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña. Ismael, bienvenido. Hola, muy buen día. Buen día. También está Santiago Ruzo Cañivano, que es consultor de negocio de recursos humanos en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CTT. Santiago, bienvenido. Hola, buen día, buenos días. También está con nosotros Carlos Canitrot, que es director de consultoría de adjudicaciones TIC. Carlos, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias a ti. Y también contamos con Pedro Pérez, client Accounts Executive Public Sector de T-Systems. Pedro, bienvenido. Gracias, buenos días a todos. Bien, pues el encuentro, como siempre, tendrá más o menos una duración aproximada de 1 hora, hora y cuarto, y como en ocasiones anteriores, dividiremos el encuentro en 2 bloques. El primero serán unos slots libres de unos 3-5 minutos de duración para cada uno de nuestros presentes, de nuestros ponentes, y en el segundo bloque, que será una mesa de debate en base a una serie de preguntas que tenemos preparadas. También podremos acabar el bloque con las preguntas que puedan surgir a los espectadores que hoy nos están viendo. Una vez dicho esto, me gustaría ya dejar el protagonismo a los expertos y comenzamos con Carlos Canitrot, director de consultoría de adjudicaciones TIC, quien nos mostrará una radiografía de cómo está la situación en estos momentos. Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, Arantxa. Bueno, gracias a los ponentes y, por supuesto, a T-Systems por hacer posible el evento y, bueno, y al resto de asistentes en remoto. Bueno, a mí me gusta, y últimamente más, empezar estas ponencias con los datos del informe del Índice de Economía y Sociedad Digital, ¿no? Que está recientemente publicado y en el que estamos muy bien situados, porque hemos conseguido estar en el puesto número 7 del ranking de los 27 países europeos, mejorando los resultados de años anteriores en casi todos los indicadores. Mejoramos 5 puestos en el indicador relativo a la integración de tecnología digital, alcanzando el puesto número 11. Mejoramos 2 puestos en cuanto a la parte del capital humano, alcanzando el puesto número 10. También mejoramos 2 posiciones en el área de los servicios públicos digitales, posicionándonos en el puesto número 5. Y en el último indicador, el relativo a la conectividad, nos mantenemos igual que en el año 2021 en el puesto número 3. Dentro de estos indicadores yo creo que hay 2 que tienen que ver o que, bueno, pues podemos relacionar más con el tema del talento, de la captación del talento. Y es respecto del capital humano, ya que las capacidades digitales básicas de España, según el índice, son superiores a la media europea, pero sin embargo sufrimos en cuanto a la escasez de expertos digitales avanzados, dificultando la capacidad de crecimiento y limitando la productividad. En el indicador de los servicios públicos digitales ya hemos dicho que se mejora y no hay que olvidar que esa mejora viene motivada en gran medida por las inversiones realizadas para la implantación de la administración digital
de servicios en la nube o de la automatización de procesos. Tecnologías claves todas para conseguir esas mejoras, dotando además a los organismos públicos de una mayor agilidad, de eficacia, de una mayor flexibilidad y de una total escalabilidad, ofreciendo en definitiva unos servicios públicos de calidad. Pero no podemos olvidar que detrás de cualquier interacción con las administraciones públicas, sea una transacción a través de una sede electrónica, sea mediante un clic o cualquier petición administrativa, hay un empleado público y que en muchos casos tiene limitaciones digitales. Las administraciones públicas requieren de nuevos perfiles que favorezcan de alguna manera la continua y necesaria transformación digital en la que están imbuidas, ¿no? Porque uno de los más acuciantes problemas que tenemos hoy en día o que hoy en día tienen los organismos públicos es el elevado número de empleados públicos próximos a jubilarse, lo que se denomina el relevo generacional. Actualmente, la media de edad supera los 52 años, mientras que los menores de 40 años solo suponen un 12%, alrededor de un 12% del total del colectivo de profesionales del sector público. Se estima que a lo largo de esta década, más de 1,5 millones de empleados públicos accedan a la jubilación. Por lo tanto, se debería fomentar el traspaso de conocimiento hacia nuevas incorporaciones, hacia la captación de este talento. Pero aquí nos topamos con ese problema, con la captación de talento. Valores como la tradicional estabilidad o el porvenir tranquilizador de un empleo público ya no atrae al talento como antes. Ahora se valoran otras cosas, como otros valores, como la felicidad, el bienestar profesional o los beneficios de carácter personal o familiar. Quizás una acción necesaria sea una labor de comunicación por parte de las administraciones públicas para trasladar los beneficios de trabajar en el sector público. Está claro que económicamente es muy difícil luchar con el sector privado, pero habrá que poner en valor otros beneficios que poseen, como por ejemplo mayor número de días de vacaciones, la conciliación familiar, que en el sector privado también se está consiguiendo, el cambio de puesto de trabajo o menos escenarios de reducción de plantilla y despidos, o la posibilidad de cambiar de lugar de trabajo en caso de una mudanza. Son valores que en el sector público están más, por así decirlo, más estandarizados. Concluyendo, las administraciones públicas necesitan un cambio por ese relevo generacional implacable que hablábamos, tanto de nueva savia como de mejora de las capacitaciones tecnológicas. Para ello, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con su programa de capacitación digital, es uno de los principales mecanismos para conseguir esa mejoría, focalizando uno de sus ejes, además, en los profesionales de las administraciones públicas. El objetivo último es disponer de una administración pública modelo, que sea moderna, innovadora, ágil y eficiente. Las inversiones TIC de estos últimos años llevan un camino excelente y es lo básico el tener presupuesto, pero también yo creo que es necesaria una continuidad y mejora en el talento de los empleados públicos para conseguir este modelo de administración pública. Nada más, Arantxa, te devuelvo el control. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, como siempre, por tus aportaciones y por esos datos tan ilustrativos, ¿no? Como que menos del 12% de los empleados públicos tiene menos de 40 años. Quiero pasar ahora la palabra a Jordi Lluch, que es responsable TIC y Economía del Ayuntamiento de Mollet del Vallès. Jordi, cuando quieras. Muchas gracias. Retomando lo que comentaba Carlos, realmente en la administración pública difícilmente podemos competir con temas como el salario de cara a atraer talento. Cuando uno trabaja, al final está dando tiempo a cambio de dinero. La administración pública no ofrece mucho dinero, pero puede ofrecer más tiempo. Esto es un componente de atracción, es cierto. La limitación de este componente es que tiene a ver en el tiempo de ocio de las personas. Interesa que la proporción de tiempo que están aportando valor a la administración lo hagan a un nivel de intensidad alto, con motivación. Para mí, el tema de la motivación en la administración pública pasa por dos aspectos claves. Intentaré ser muy breve y muy escueto y muy concreto. Para mí es fundamental la evaluación del rendimiento. Para que una persona pueda estar motivada, es imprescindible que vea que su esfuerzo
esfuerzo, su dedicación, su actividad es evaluada, es justamente evaluada y es tenida en consideración. Y eso supone incorporar herramientas de evaluación del rendimiento que sean utilizadas a posteriori para la carrera profesional, incluso para el continuar ejerciendo como profesional. Estamos viviendo ahora procesos de estabilización en los cuales es absolutamente clave el tiempo que se ha estado trabajando en esa administración. Desde mi punto de vista, el tiempo debe contar en positivo o en negativo, porque hay personas que llevan mucho tiempo en la administración y han demostrado repetidamente que su rendimiento no es el adecuado. Es decir, se ha de ponderar ese tiempo de trabajar en la administración con una evaluación que ratifique si esa aportación ha sido positiva o si ha sido, al contrario, ha sido negativa. Eso nos abre un mundo en el cual he practicado una inmersión y que hace aparecer una serie de inconvenientes, de patologías, de dificultades, que no por el hecho de que aparezcan quiere decir que sean insalvables, ni mucho menos que nos tengan que limitar en ese avance. Por lo tanto, para mí es absolutamente clave la evaluación del rendimiento y que esa evaluación del rendimiento sirva para la carrera profesional y que sirva para seguir formando parte de esa administración o de la administración que sea. Y la segunda idea que va asociada, desde mi punto de vista, a este aspecto es la dirección pública. Es decir, no podemos tener una evaluación de rendimiento que funcione sin una dirección pública competente. ¿Por qué? Porque en gran parte el sistema de evaluación se tendrá que basar en las valoraciones efectuadas por directivos públicos. Esos directivos no son directivos profesionales, no son directivos capacitados, no son directivos formados. Esa evaluación no será creíble, no será fiable, no será respetada. Y para mí es el segundo aspecto clave. Es decir, una dirección pública formada, una dirección pública a la cual se llegue por méritos profesionales y no por afinidad en cada momento de quien pueda estar gobernando. Para mí, con esos dos pilares, por decirlo de alguna forma, se podría trabajar y tener un gran recorrido en lo que hace referencia a la atracción del talento desde el punto de vista de que esa parte del tiempo que se dedica a trabajar sea realmente de valor añadido, tanto a nivel personal como a nivel social. Pues muchas gracias, Jordi. Sin duda has abierto unos melones bastante interesantes. Antes de entrar en el debate, quería también darle la palabra a Lucía Quiroga, que es asesora técnica de la Junta de Andalucía, para que nos exponga su visión. Lucía, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí en este tema tan apasionante y tan necesario. A mí me gustaría, bueno, primero matizar, ¿no? Cuando se habla de muchas veces atraer el talento, ¿no? Y a veces retener, ¿no? Que lo de retener ya suena un poco como a cárcel, ¿no? Yo creo que es más bien comprometer, ¿no? Pero desde mi punto de vista, aunque todo lo que habéis comentado ahora, ¿no? La importancia de los datos, como ha dicho Jordi, ¿no? La importancia de la dirección pública y de la evaluación, y por supuesto todo relacionado con la motivación, a mí me gustaría hablar de talento o enfocar, o que se enfocara la parte del talento, vale para atraer, vale para comprometer a los que ya están. Pero últimamente estamos aquí, por lo menos en la Junta, incluso tenemos un proyecto que se llama Talentivación, que es hacer aflorar el talento, muchísimo talento que hay en las personas que trabajan en lo público y por X motivos está ahí escondidito, está agazapado, muchas veces, bueno, pues porque no es capaz de saber cómo hacerlo y en otras ocasiones mucho más negativas, lo ha intentado, le han dado 3, 4 zascas y ha decidido quedarse tranquila y no volver a decir que puede poner su talento a disposición de las administraciones públicas, ¿no? Y muchas veces, claro, hablamos de talento, ¿no? Si nos quedamos con lo que dice la Real Academia, nos quedamos con inteligencia y con aptitudes, ¿no? A mí me gustaría añadir también el tema de actitudes. Y también me gustaría que no solamente fuera el talento formal, ¿no? Que bueno, de alguna manera sí se puede describir, ¿no? Con una serie de competencias, ¿no? Que todos siempre al final conocemos las competencias profesionales, las competencias directivas, ¿vale? Estas se pueden escribir, ¿no? Pero a mí me gustaría también, bueno, echar un poco a debate el talento informal, ¿vale? Ese que no se conoce, ese que no se sabe, por eso lo hilo con el tema de hacer aflorar el talento.
porque hay gente que tiene unos talentos increíbles, que puede aportar muchísimo al equipo, pero bueno, pues que no, esto es como la ventana de Joari, ¿no? Que no, es que no se saben. Tampoco hay herramientas, tampoco hay muchas veces habilidades directivas en esos jefes o jefas de equipo, ¿no? Para sacar lo mejor de cada persona, ¿no? Y todo esto al final, y ya no me enrollo más, con todas estas cosas que he echado en la batidora, al final, ya sabéis que soy muy pesada, para mí tiene relación con la motivación, pero sobre todo para demostrar que también se puede ser feliz en el trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti, Lucía, por tus aportaciones, sin duda también muy interesantes y que tienen también mucho que ver con ese papel del Departamento de Recursos Humanos de saber ver, bueno, pues esos talentos ocultos, ¿no?, de los que tú hacías referencia. Pasamos ahora la palabra a Ismael Peña, que es el director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña. Ismael, cuando quieras. Hola, buenos días. Pues yo voy a elevar el discurso no de nivel intelectual, sino de a nivel más macro, porque creo que va a ser muy coherente con lo que han dicho todos mis compañeros que han empezado como el día a día del trabajador y lo vamos institucionalizando. Yo me voy a ir arriba del todo, al problema que tiene la administración en definir para qué sirve y cómo trabaja. Ya no solamente a nivel del empleado, del servidor público en particular, sino aquí qué hemos venido a hacer. Creo que tenemos un problema enorme en la administración, y yo estoy en ella, por tanto hablo en primera persona del plural, en qué estamos haciendo. Y pongo un ejemplo muy concreto que tenemos estos días, yo creo que muy claro desde la COVID, cuando nos confinamos y tuvimos que inventarnos cómo aprendían nuestros hijos sin ir a la escuela, ¿no? Si eso era posible de alguna forma. Creo que a nivel, si queréis, desde el mediados del siglo pasado, con el desarrollo de las políticas de estado de bienestar, construimos grandes sistemas que funcionan muy bien. Sistema educativo, sistema sanitario, sistema judicial, la promoción de la cultura, sistema de promoción de la empleabilidad de la empresa, la emprendeduría. Y la verdad es que funcionan muy bien, pero después nos damos cuenta que esos mismos sistemas, todo lo que queda fuera, no es capaz de interactuar con ello. El sistema educativo interactúa muy mal con el ecosistema de aprendizaje, bibliotecas, museos, clubs deportivos, clubs infantiles, etcétera, etcétera. El sistema de sanidad, que es muy bueno, interactúa muy mal con el ecosistema de cuidados, de familias, etcétera, etcétera, de personas que están alrededor de la prevención también. El sistema de atención social, que es muy bueno, interactúa muy mal con el ecosistema de protección social, de nuevo, en la comunidad, etcétera. Ya tenemos un primer problema a la hora de atraer el talento, un talento que está en la calle interactuando con ese gran ecosistema donde hay empresas, hay universidades, hay sociedad civil organizada, hay familias, etcétera, y de golpe se mete en un sistema hermético que lo que está dentro funciona muy bien, pero que es incapaz de interactuar con el exterior. Y ahí hay un problema no solamente de cómo, sino en qué espacios actúa, con qué instrumentos y con qué actores. Resulta que cuando está fuera interactúa con una multiplicidad de espacios, con una multiplicidad de instrumentos y una multiplicidad, una concurrencia de actores que cuando está dentro cae en una jerarquía, en unos compartimentos pequeñitos y ahí ve constreñido el cómo funciona. Eso también determina el para qué. Entonces se da cuenta uno que cae en ese sistema y dice, ¿y aquí para qué he venido? Porque además se da cuenta que lo de para qué ha venido es para aplicar un procedimiento, no es para solucionar problemas de salud o de educación o de aprendizaje o de cultura o de emprendeduría, sino que es ven aquí a aplicar un procedimiento más o menos antiguo, más o menos moderno, pero que no se puede salir de sus márgenes. Mientras el mundo se orienta al reto, se orienta a los problemas, se orienta al diagnóstico, se orienta a la negociación colectiva, al diseño de propuestas públicas, se ha dicho por aquí, a la evaluación del desempeño, a la evaluación del impacto, etcétera. Ya tenemos esas dos grandes disonancias. Una, cómo vamos a trabajar, con qué espacios, con qué instrumentos, con qué equipos, con qué ecosistemas y si vamos a poder hacerlo. Y el otro es el para qué. Y ahí tenemos esa disonancia y hay más interna de cómo seleccionamos, cómo acompañamos al trabajador en su aprendizaje, en su desarrollo longitudinal, en cómo va a aplicar la innovación, la investigación, la transferencia de conocimiento en un procedimiento. Eso no se contempla, pero en el mundo real sí está pasando eso y el trabajador quiere hacer eso. ¿Cómo vamos a hacer que trabaje en equipo? ¿Cómo se hace que trabaje con otras administraciones? O sea, que esto está proscrito
decimos que sí que hay que trabajar así, pero no es verdad. La movilidad horizontal, vertical, en diagonal y en espiral, ¿cómo la vamos a promover? Es decir, todo el macro funcionamiento de la administración está en contra de todo lo que acaban de decir los compañeros de cómo vamos a acompañar al trabajador. He dicho que me iba a ir a lo macro, pero creo que es importante ver que ahora mismo tenemos un problema enorme, no solamente de la administración cómo se mira hacia el talento, sino hacia el conocimiento. Es decir, en la sociedad del conocimiento, en una sociedad red, cómo tenemos una administración todavía preindustrial, en el mejor de los casos industrial, y cómo hay esa gran disonancia donde evidentemente el talento es el principal damnificado. Perfecto, Ismael. Pues como bien decías, el mundo se orienta al reto y desde luego has expuesto muchos de los retos a los que se enfrenta la administración pública en este tema de la atracción y retención del talento. Voy a dar paso ahora a Santiago Ruzo Cañivano, que es consultor de negocio de recursos humanos en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CETITI. Santiago, cuéntanos. Sí, bueno, muchas gracias. Sobre todo por permitirme. Bueno, creo que en mi intervención, no sé si soy el último, pero a partir de aquí abriremos un poco ya el debate, supongo. O sea. Entonces, en mi caso, recogiendo varias de las ideas que sí que han apuntado pues, el resto de ponentes, si nos referimos a atracción, ¿vale? Que sería pues bueno, ir al mercado para que los candidatos, en fin, es verdad que tenemos un reto muy grande porque tenemos pocos jóvenes en la administración y tenemos un volumen muy grande de personal que se jubilará y el punto complicado no es tanto la atracción, porque sí que es verdad que la administración pública tiene tirón, si me permitís la expresión, ¿no? En determinados perfiles, por ejemplo, médicos, bomberos, o sea, todo el mundo sabe bien más o menos qué hace y eso tiene tirón, pero depende de qué perfiles no. Lo tenemos bastante complicado en el mercado para encontrarlos. ¿Por qué? Porque los valores tradicionales de la administración pública, pues bueno, estabilidad de empleo, seguridad, quizá más flexibilidad para conciliar, etcétera. Bueno, pues a los millennials, si me permitís la expresión a nivel generacional, pues oye, son valores que están bien, pero no es lo que más valoran. Ellos valoran pues otro tipo de cosas. Y estos perfiles son los más científicos, matemáticos, tecnológicos, son los que vamos a necesitar. Entonces ahí, bueno, pues tenemos un reto grande, ¿no? Entonces, una de las soluciones, yo puedo poner un pequeño ejemplo, que es lo que hicimos en el CETITI. CETITI, bueno, es el Centro de Telecomunicaciones, que nosotros le llamamos CETITI, porque es muy largo el nombre. Nos dimos cuenta, porque tuvimos un crecimiento, digamos, bueno, relativamente importante, de 200 personas solo del sector tecnológico, pues nos dimos cuenta que realmente, bueno, no éramos muy conocidos en el mercado, con lo cual no teníamos mucha capacidad de atracción. Y realmente, bueno, pues el CETITI se encarga de toda la gestión de telecomunicaciones y de tecnología de información de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Y bueno, nos pareció extraño, con lo cual pues iniciamos una campaña, que creo que lo hemos comentado algún ponente también, bueno, de hacer conocer un poco más al CETITI y de estar en los medios, ¿no? Eso nos funcionó muy bien. Y por otro lado, también dentro de la atracción habilitamos un plan de bienvenida. Creo que un poco pues, es la acogida desde que el candidato es candidato hasta que pasa el proceso de selección. Siempre tenía una persona de referencia cuando entraba en la empresa y tal. Y pasamos, pues para resumir, de publicar vacantes donde no se presentaba nadie, o sea, se nos quedaban desiertas, cero, a, bueno, tener pues bastante volumen, ¿no? Bastante volumen, pues oye, personas que pues 50, 60, 70, ¿no? Entonces, para mí, pues sí que es verdad que es muy importante el tema de hacer conocer, porque tiene unos valores muy potentes que hacemos en la administración pública, ¿no? Más allá de lo que es ya fácilmente conocido. Y por otro lado, el tema de la retención, que creo que lo comentábamos antes también, suena un poco raro, ¿no? Porque retener es como que, vamos, o sea, cerramos las puertas para que no se marchen, ¿no? Si me permitís, hombre, no es eso. En realidad lo que deberíamos de conseguir es tener un entorno de trabajo con unas condiciones, con un tipo de trabajo que lo hemos comentado, con una evaluación del rendimiento, con unas consecuencias de esa evaluación del rendimiento, planes de desarrollo, formación, etcétera, para que los profesionales se sientan bien
incluyendo retribución, que sí que es verdad que la administración pública es un poco diferente que probablemente en la empresa privada, pero bueno, se pueden introducir elementos pues, tipo pues, como variable, asociados a rendimiento, etcétera, que nos permitan que la persona decida no marcharse. No tanto que nosotros la retengamos, ¿no? Entonces, esto afecta pues, a toda la cadena, digamos, del ciclo de vida del empleado, ¿no? A nivel de gestión de talento. Desde que es candidato, entra, bueno, tiene una formación en desarrollo profesional y se acaba marchando, incluida la jubilación, ¿no? Que eso es un poco... y bueno, hasta aquí, si os parece, porque bueno, yo creo que nos faltará tiempo, porque los temas son realmente, los retos son importantes, ¿no? Perfecto, Santiago, pues muchísimas gracias también por tu aportación, y antes de dar entrada a este necesario debate quiero dar la palabra a Pedro Pérez, que es el Client Account Executive Public Sector de T-Systems, que es un poco la empresa que patrocina este evento. Pedro, cuéntanos un poco tu visión. Muchas gracias, Arantxa. Yo, bueno, como acabas de decir, soy de todos los ponentes una persona que trabaja en una empresa privada, ¿no? Yo trabajo como generador de negocio para el sector público, ¿no? De hecho, en estos ponentes hay varios de mis clientes, y lo que sí que os puedo decir es que nosotros estamos intentando ayudarlos, sobre todo con la tecnología, que para mí es súper importante, y yo creo que para el Departamento de Recursos Humanos, que la tenía un poquito olvidada, la tiene que utilizar bastante más, pero hay que utilizarla evidentemente con criterio, ¿no? Porque ahora se está hablando mucho, ¿no? de la inteligencia artificial, ¿no? Aplicar la inteligencia artificial, y a todo el mundo pues, le entran unos miedos de cuidado, ¿no? Que ahora está en boca de todos, cuidado con la privacidad, cuidado con los datos que voy a dejar, cuidado con el uso que se va a dar, ¿no? Entonces, todo esto hay que gestionarlo muy bien, hay que gestionar muy bien la ética también que se va a utilizar en toda la aplicación de inteligencia artificial para conseguir los objetivos que tienen los departamentos de recursos humanos de hacer esa atracción del talento, ¿no? Entonces, también quería puntualizar, ¿no? o complementar cosas que ha dicho, ¿no? Pues, Lucía, me ha parecido súper interesante lo que has explicado, ¿no? Y a mí me ha faltado en tu discurso simplemente añadir el concepto de empoderamiento, ¿no? Empoderamiento del servidor público, que yo creo que ahí falta, ¿no? Falta un poquito de empoderamiento, ¿no? Y con Ismael, que de hecho lo hemos comentado hace bien poco, ¿no? Que las leyes también, ¿no? nos apoyen, ¿no? Apoyen a la administración a poder ejecutar todos estos cambios que queréis hacer, teniendo en cuenta lo importantísimo que habéis dicho del relevo generacional, ¿no? Entonces, utilizando correctamente toda la tecnología, teniendo en cuenta que va a haber un relevo generacional que se va a producir sí o sí, yo creo que entre todo y esas leyes que nos tienen que apoyar, porque al final nos tendrán que apoyar, conseguiremos en breve, esperemos que no tardemos una década, ¿no? Pues un mejor servicio, tanto interno como externo, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de servidores públicos que tienen que favorecer el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Y ya está, será un poco para complementar lo que han dicho mis compañeros. Pues ya está, hecha. Perfecto, pues muchas gracias, Pedro. Iniciamos ya así ahora el debate. Han salido ya en vuestras exposiciones bueno, pues muchos de los temas, ¿no? que podríamos tratar y abordar en este webinar. Veremos a qué nos da tiempo de todo ello. Sí me gustaría, por ejemplo, empezar por Santiago, que exponía un poco, bueno, pues qué han hecho desde el CETITI para dar a conocer un poco su organismo y atraer así más talento. Entonces, me gustaría saber, según tu opinión, en qué crees que deben mejorar las administraciones públicas para atraer a ese talento tan necesario. Bueno, uno de los elementos clave para mí es el poder explicar, o sea, tener un plan donde la administración pública pueda explicar cómo es y qué hace, ¿vale? O sea, y que además también sea un plan pues, segmentado a nivel comunicación. O sea, ya se está haciendo, pero un poco más, digamos, corporativo. Están en las redes sociales, explicar tanto las bondades como cómo funciona la gestión del talento dentro de las administraciones. Pues para eso la tenemos que crear también, ¿no? Y tiene que funcionar. Es decir, los embajadores, los mejores embajadores de una organización pues son sus propios empleados, con lo cual, pues evidentemente también tenemos que incidir aquí, ¿no? Entonces,
Y puntos así de mejora, pues también podríamos citar, yo diría, pues no sé, si miramos desde el punto de vista de las funciones de recursos humanos, pues muchos de los procesos probablemente los deberíamos de replantear, ¿no? Por ejemplo, pues el de acogida, probablemente, el del desarrollo profesional, carreras profesionales, promociones, digamos, transversales. Hay un punto que es, bueno, eso se abre otro melón, si me permitís la expresión, que es el tema de la selección, ¿no? Ahora, la selección en la administración pública es diferente de la privada. En la privada, sí, está muy trabajada y de hecho funciona, porque en realidad la empresa privada que trabaja en servicios, si me permitís la expresión también, o sea, necesita el talento para sobrevivir. Entonces, focaliza mucho en los procesos de selección. En la administración pública, a día de hoy, funcionamos un poquito diferente, ¿no? Es decir, se hace una serie de evaluaciones casi siempre memorísticas para conseguir entrar en un cuerpo. Y a partir de allí, pues, bueno, miras las plazas que hay. Quiero decir, no se utiliza la selección para encontrar el mejor candidato o las mejores cualificaciones para una posición en concreto, ¿no? En general, ¿no? Entonces, bueno, este es un punto, pues también entrando también en el punto de que es un poco, bueno, los procesos no son demasiado rápidos en algunos casos, ¿no? Entre que sale oferta pública, se publican, etcétera. No digo que no tengan que tener este proceso, que ahí también iríamos a la ley, a ver cómo podríamos, porque si no nos podemos modificar. Pero, hombre, digamos, si pensamos vamos a poner unos años a 2030, bueno, y de aquí al 2030, el perfil de las personas que vamos a tener que contratar, pues, hombre, no es lo más atractivo, ¿no? Enrolarse en este tipo de procesos. Pero bueno. Porque, Jordi, por ejemplo, ¿qué retos os estáis encontrando en vuestro departamento, pues bueno, para poder encontrar ese talento que necesitáis? Ligando con lo que decía Ismael y lo que acaba de comentar Santiago, que realmente los procesos selectivos son muy disuasorios para los perfiles a los cuales queremos acceder. Es decir, hay determinados perfiles profesionales que su camino de acceso a la administración a través de unas oposiciones memorísticas en las cuales estudian 90 y pico temas, pues lo pueden tener integrado y forma parte del día que eligieron que iban a estudiar y a qué se iban a dedicar, era una de las opciones. Cuando estamos hablando de perfiles, como apuntaba antes Santiago, tecnológicos, científicos, matemáticos, estamos hablando de personas con inquietudes muy distintas. Es decir, que en el momento que asumieron unos conocimientos, se pusieron a trabajar, a desarrollar una actividad profesional en la cual se están esforzando mucho, están teniendo una dedicación muy alta, están adquiriendo experiencias y conocimientos de mucho valor añadido, plantearles que se preparen 90 temas, empezando por la Constitución, etcétera, para acceder a unas oposiciones, pues no les encaja. Es cierto que tenemos una normativa que hemos de aplicar, no estaría mal replanteársela si queremos realmente modernizar la administración, pero incluso con la que tenemos hay formas de hacer procesos que no pongan el foco en que hay que cumplir la norma y si de paso contratamos a alguien ya está bien, sino que el objetivo es contratar a gente competente cumpliendo la norma. Y el matiz para mí es muy trascendente, porque nos encontramos por procesos para seleccionar personal que parecen manuales escritos a partir de la ley y que la consecuencia colateral es que a lo mejor entra alguien y hasta se adecúa al puesto de trabajo, en lugar de estar pensados, muy orientados al puesto de trabajo, cumpliendo la ley. Y insisto, para mí este matiz es importante. Y precisamente hace poco tiempo nos hemos encontrado con un proceso selectivo para encontrar personal de esta tipología y, resumiendo mucho, se apuntaron 4 personas, al examen vinieron 2, aprobó 1. Y este uno se está pensando si se incorpora o no. Pero lo estamos intentando convencer. Pero esta es la realidad. Cuando en otro tipo de procesos selectivos igual van a presentarse 50 o 60 personas y se tendrán que hacer exámenes, pues no sé, aquí
lo de la bola ya no lo hacemos, pero sacar la bolita y que reciten un tema, y, no sé, al final hay que tener en cuenta el tipo de persona que contratamos y el tipo de profesionales que queremos tener trabajando los próximos 20 años en la administración. Porque hablábamos de retener el talento y bueno, para mí el componente de retención no es no dejar marchar, sino ser activos para que se queden. Y lo que acaba pasando en la administración, por desgracia, es que somos especialistas en retener el no talento, es decir, la gente realmente talentosa tiene a lo mejor inquietudes para marchar, cuando en cambio personal o personas que han entrado a la administración con una finalidad, diríamos, más de prejubilación, pues estás seguro que las retenemos. Mael y Lucía, os veo sentir, no sé si queréis aportar Sí, algo. con permiso de Lucía o Lucía. Adelante, Ismael. Vale. No, yo iba a ahondar en lo de Santiago y sobre todo lo último de Jordi. Y iba a decir que lo que ahora es la excepción debería ser la regla y lo que es la regla es la excepción. Es decir, hace 100 años pues todos los funcionarios eran iguales hasta que decidimos que los bomberos tenían que ser un poco distintos, porque si no, no sabíamos apagar fuegos. Eso lo hicimos con los médicos, con las enfermeras, con los policías, y se fueron creando cuerpos que llamamos especiales porque eran especiales. Seguramente, en la línea de lo que decía Jordi, lo que hoy es especial es el burócrata, es la persona que es la garante del procedimiento, etcétera, 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 que es lo que hace la función pública. Pero eso hoy es la excepción, o debería ser la excepción de lo que hace la administración. No quiere decir que la administración, toda ella, no tenga que hacer esas garantías, pero sí que se va circunscribiendo a pocos, en términos relativos, ámbitos, que es la contratación, es la certificación, la homologación, etcétera, ¿no? Y lo que ahora era la excepción, que son los cuerpos especiales, ahora son la norma, los matemáticos, los maestros, los especialistas en leyes, los especialistas en economía, en gobierno abierto, en género, en derechos sociales, etcétera. Entonces, seguramente hay que darle la vuelta y tratar excepcionalmente el cuerpo especial que sea el de burócratas, que tiene que tener, ese sí, saberse todas las leyes del derecho y del revés, y el resto hacer una cosa que ahora no se hace, y lo decía Santiago, lo decía Jordi también, es que los planes de desarrollo personal, y ahí va desde la selección hasta que se van, hasta que se jubilan, vayan ligados a las políticas sectoriales. En la Generalitat ahora estamos desarrollando el plan de capacitación digital 23-26, que va ligado al plan de política digital de estos próximos años, que pues trata de ciencia de datos, de administración del dato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se hace un plan estratégico de digitalización de la Generalitat y en paralelo hay un plan estratégico de capacitación para ello. Pero esto es extraordinario. Eso debe ser la norma. Tenemos un plan sectorial de cualquier política, de derechos sociales, de educación, lo que sea, y en paralelo un plan de llamarle talento, llamarle lo que sea, que va desde, insisto, desde la selección al desarrollo, lo habéis dicho antes, la gestión de equipos, la evaluación, los incentivos, la planificación por objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, solo excepcionalmente, está una persona que es así, tiene que saberse la Constitución, el derecho administrativo y el derecho público para garantizar que todos esos otros compañeros cumplen con la ley. Yo creo que ese es el gran giro que tenemos que dar como administración en general y en particular a la hora de aplicarlo en recursos humanos. Quería preguntar entonces, por ejemplo, a Lucía, si crees un poco que la crisis de talento es más una cuestión de soluciones o de estrategia, ¿no? Como está apuntando Ismael. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Ismael. Tampoco yo hablaría de crisis, ¿no? Yo vuelvo a insistir en que si hablamos de crisis, ¿qué es? Porque no sabemos atraer, porque no sabemos que la gente que esté se quede, pues, la retengamos, ¿no? En el sentido que lo ha dicho Jordi, que vale, visto desde ahí te lo compro. ¿O de qué estamos hablando cuando hablamos de crisis de talento, ¿no? Pero más allá de eso, debería ser cuestión de estrategia. Pero yo voy a ir mucho más allá que una estrategia, ¿no? Porque es verdad, Ismael, que bueno, en todas las administraciones tenemos planes para, no sé, rellenar una nave, no sé de cuántos millones de metros cuadrados, planes escritos, súper bien hechos, maravillosos, con luego programas, eje 1, eje 4, en fin. Pero yo muchas veces comento, ¿cuándo ponemos en marcha esos planes y programas? ¿Cuándo evaluamos esos planes y programas?
porque yo conozco poquito y mirad que aquí en Andalucía es verdad que hace 5 años se puso en marcha un fantástico grupo de evaluadores, ¿no? y de evaluación de políticas públicas y que está funcionando y de hecho se va a aprobar una ley. Pero yo iría más allá de hablar de estrategia o más allá de hablar de soluciones, ideal, un cambio cultural en la administración pública. Esto venimos hablando muchísimo también, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que al final, yo digo siempre lo mismo, a mí me encanta hablar, me encanta hablar, me encanta escribir, compartir y todo lo que yo, pero ya llega un momento en que de verdad serán las canas que digo, pero cuando empezamos a actuar, porque claro, cuando hablamos de cambio cultural, es una palabra tan grande como todo cambio, que evidentemente tenemos que estar mentalizados de que no va a ser de hoy para mañana, ¿no? Pero como nos cuesta tanto muchas veces esa no inmediatez, pues como digo yo, pues no empezamos nunca. Jo, es que eso es muy difícil, ¿no? Yo llevo casi 30 años en la administración y digo, bueno, pero si hubiéramos empezado alguna cosa, ¿no? Digo yo que 30 años después algo habríamos avanzado, ¿no? Entonces, apuntar un poco eso, ¿no? Yo creo que forma parte de un gran cambio cultural y ahí se engloba todo. Y también otra cosa muy importante, ¿no? Tanto las administraciones públicas entre sí, yo hablo de mi administración, ¿no? De la Junta de Andalucía, es una administración formada por reinos de taifas. Es verdad que estamos en Andalucía, ¿no? Tenemos el recuerdo de Al-Ándalus, yo lo comprendo, y reinos de taifas dentro de reinos de taifas. O sea, quiero decir que al final el tema de las soluciones o el tema de esas estrategias, más allá de planes, que también lo hay, tenemos un pedazo de plan estratégico de recursos humanos, ¿vale? Que empezó a hablarse de él en el 2019, que yo sepa no se está aplicando, estamos en el 2023, monísimo, tiene un montón de acciones, tal. Evidentemente no he visto en ningún sitio la palabra talento. Sé que lo que incluye, ¿vale? Porque podéis verlo publicado, pero incluye competencias, incluye evaluación del desempeño, incluye dirección pública profesional, es decir, de todo eso que ya todos sabemos, ¿no? Que volvemos otra vez a montarlo en un plan, pero al final, ¿dónde están los resultados? Desde la Junta sí que os puedo decir que hay resultados, pero en cada reino de taifas, y que por supuestísimo depende, y luego hablaremos de ello, de la persona que lidere el equipo. Entonces, eso no es justo, porque además es que estamos perdiendo fuelle, ¿no? Cada uno tirando por un lado, para allá. Este hace un programa de acogida, por ejemplo, ¿no? Nosotros a través del Instituto Andaluz de Administración Pública tenemos un montón de herramientas que son efectivas, pero yo sigo diciendo que falta ese pegamento, ¿no? Esa dimensión que suba un poco y lo recoja todo, ¿no? Por eso yo, aunque me llamen friki para variar, decía, ¿por qué no creamos un departamento de felicidad, ¿no? Que recoja, entre otras cosas, todas esas acciones que están por ahí sueltas, ¿no? Que ayude, o sea, que ayude como una especie de aglutinador, ¿no? Porque, por supuesto, a través de los institutos de formación, ¿no? En mi caso de Andaluz de Administración Pública o en el caso de Ismael, bueno, a mí me parece que tienen una labor fundamental y además son, en mi caso de Andalucía, son los únicos que están tirando realmente de hacer algo, pero claro, desde la formación, programas a lo mejor de mentoría, programas de innovación, gestión del conocimiento, pero al final otro reino de taifas. Entonces, un sitio que aglutine todo eso, ¿no? Eso es lo que es mi carta a los Reyes Magos. Perfecto. Santiago, no sé si con todo esto que nos has puesto un poco, Lucía, ¿cómo crees o qué le pedirías un poco a una herramienta de recursos humanos, bueno, para que os ayude pues, a resolver un poco todos estos retos, ¿no? Bueno, mira, bueno, me gustaría coger un punto de lo que decía Lucía sobre el tema de los reinos de taifas, ¿no? Bueno, yo pienso que 100% para poder dejar de trabajar así, ¿no? Con reinos de taifas es necesario un cambio cultural, porque claro, entras en esa cultura y cuando pues allí funciona así, pues oye, se montan los reinos. Claro, esto, y yo creo que nos toca mucho, al menos a recursos humanos, el intentar hacer este cambio, tanto con las personas que entran, pero también hay que velar por ellas. Es decir, si pudiéramos tener más movimiento, digamos, transversal, ¿no? Con más facilidad, un acompañamiento en los planes de desarrollo, donde introduciendo figuras como el coacher o, oye, pues mira, te puedes mover hacia aquí, claro, eso va rompiendo también estas barreras, ¿no? Pero bueno, ciertamente esto también podríamos seguir toda la mañana porque es un monográfico para
para seguirlo, ¿no? Entonces, una herramienta, como me decía Arantxa, de recursos humanos, hombre, yo creo que tiene unos mínimos básicos que tiene que cumplir, que es que todo el ciclo de vida del empleado pues quede cubierto de manera con la plataforma tecnológica, ¿no? Desde, pues bueno, desde que el empleado no es todavía empleado, sino que es candidato y haces todo el seguimiento, ¿no? Es decir, la contratación, la nómina. Yo creo que esto tiene que estar. Evidentemente, como decía Pedro antes, que ahora todos oímos inteligencia artificial y tal, y haré un pequeño inciso en esto, que yo creo que sí que tenemos que ir hacia allí, pero de una determinada manera, ¿no? Evidentemente estos RPs pues tienen que cumplir pues con toda la normativa, evidentemente protección de datos, seguridad, protegido con ciberataques, etcétera. O sea, la parte de seguridad tiene que estar, de protección de datos también. Tendría que ser, para mí, súper transparente con el empleado. Es decir, todas las gestiones que se pueden automatizar, pues que el sistema lo permitiera, sin tener que hacer, digamos, interacción, a menos que hubiera duda, tipo portal del empleado de eso. Pero para mí, ahora, y ya yendo un poquito más para adelante, que también a mí también me llaman un poquito, me llaman friki, ¿no? A veces, por ejemplo, y habiendo trabajado con diferentes RPs de diferentes casas y eso, cuando tienes que hacer consultas, digamos, como personal de recursos humanos o incluso el propio empleado, o sea, yo creo que la inteligencia artificial, que está tan de moda, ¿no? El chat GPT, digamos, que es de lenguaje natural, incluso poder hacer este tipo de consultas de una manera más natural, necesito los datos de este departamento clasificado por tal, sin tener que ir digamos, a un lenguaje de programación casi, ¿no? Estructurado como hasta ahora hay. O sea, eso también daría mucha autonomía tanto al empleado como digamos, a las personas que trabajan en recursos humanos, ¿no? Porque no necesitarían ir a tener expertos en esto. Y por otro lado, también a nivel de innovación, o sea, lo que es la analítica de datos, la administración pública pues tiene normalmente, las administraciones públicas pues tienen muchos empleados. Bueno, muchos, podemos definir qué es muchos, ¿no? Pero bueno, hay un poco de todo. Pero en aquellas que realmente sí que hay 50.000, 100.000 empleados, la cantidad de datos que tienes allí es muy bestia, ¿no? Es muy grande. Entonces, poder gestionarlo, evidentemente, el aplicativo pues tiene que ser escalable, robusto, etcétera, ¿no? Pero no me refiero a eso, me refiero a la analítica de datos y, sobre todo, utilizando los datos para poder tomar decisiones y que puedas hacer, por ejemplo, predicciones de futuro. Me imagino, oye, estábamos hablando de la evaluación del rendimiento, ¿no? Vale, pues oye, en una administración pública muy grande, pues esto implica que alguien evalúa el rendimiento a otro alguien. Entonces, claro, todo esto es una logística grande, ¿no? ¿Cuál sería el mejor momento? Bueno, pues puedes coger datos digamos, analizar los datos de experiencias anteriores y ver en qué momento del año podría ser el mejor. Que siempre es al final, cuando haces la evaluación, por ejemplo, pues si es en octubre, o tienes que empezar en octubre, o tienes que hacerlo de manera segmentada o no, ¿no? Bueno, esta potencia de la analítica de datos, para mí realmente pues tiene que estar. Seguramente la necesidad no es tan grande. Si es una organización, por ejemplo, CTT, somos 450. Bueno, también tenemos un histórico, porque recursos humanos siempre trabajamos con histórico, ¿no? Con lo cual, 450, 20 años para atrás, pues bueno, tienes mucha evolución, ¿no? Puedes ver la trayectoria profesional, el desarrollo, y todo esto son datos que hoy tenemos que se explotan poco. Lucía, en tu caso, ¿crees que la administración, o sea, en la administración así en general, ¿no? O la vuestra en particular, que está utilizando las herramientas adecuadas para todo lo que es el ciclo de vida, ¿no? La gestión del talento en todo su concepto amplio? Bueno, más allá de lo que ha comentado Santiago, ¿no? Que estoy de acuerdo que sería ideal tener ese sistema, ¿no? No voy a hablar de la parte propia, pura y dura, ¿no? De la gestión de personal, de nóminas, de la vida laboral y de todo eso, porque bueno, creo que ya Santiago lo ha comentado. Pero, a ver, yo creo, más allá de lo que comentaba antes, ¿no? Que va un poco por barrios. A nivel global, yo creo que sí, que hay herramientas y de hecho yo creo, vamos, estoy muy orgullosa, la verdad, de estar en la Junta de Andalucía porque creo que ahora mismo, y más allá, insisto, ¿no? De
los estilos de liderazgo, las habilidades de liderazgo, sí que concretamente desde el Instituto Andaluz de Administración Pública, del que parezco que formo parte, pero no trabajo allí, pero como dicen ellos, soy una de sus mejores embajadoras, porque colaboro con ellos en muchas cosas y es por esto, ¿no? Porque tienen un programa de acogida. Tenemos un programa de acogida a las nuevas personas que se incorporan, ¿no? Entonces, esas personas, cuando antes hablabais, ¿no?, de incorporar a los jóvenes, atraer y tal, yo digo, ya vale, muy bien, incorporar a los jóvenes, el plan de comunicación en universidades y todo eso se está haciendo y tal. Pero bueno, una vez que se incorporan, creo que también es muy importante tener en cuenta qué vamos a hacer para que a la semana no estén quemados, ¿vale? Porque conozco a unos cuantos muy jóvenes que la verdad que tienen poca, no voy a decir resiliencia, sino resistencia, ¿no? Y a la semana o al mes, pues era un poquito exagerada, están ya quemados, ¿no? Entonces, a ver qué vamos a hacer con estos cuando entren, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, en este caso concreto, me parece una buena herramienta el programa de acceso y acogida que tenemos a las personas que se incorporan. Entonces, bueno, en ese programa, por ejemplo, ¿no?, les damos una serie de sesiones formativas, entre comillas, que no tienen que ver con lo que han estudiado en la posición, ¿vale? Le contamos que tenemos innovación, le contamos que tenemos programas de gestión del conocimiento, les hablamos un poco de la ética pública para ese empoderamiento. Pedro, que es que la palabra empoderamiento no me gusta más orgullo de pertenencia, ¿no? Sí, es que lo de Ningún empoderamiento, problema. si no te importa, es que lo de Ningún empoderamiento problema. hay palabras ya que se las han cargado de tanto usarlas o de mal usarlas, ¿no? En mi opinión, pero bueno, esto era una medio broma, ¿no? Entonces, en ese programa, yo que lo he coordinado, por ejemplo, aquí en la provincia de Málaga, es súper, de verdad, súper gratificante ver que entran personas, es verdad, muchas jóvenes, otras menos jóvenes, ¿no? Y se quedan sorprendidas cuando les cuentas, mira, que aquí tenemos proyectos de innovación, que aquí tenemos programas de gestión del conocimiento, mira, que aquí tenemos la iniciativa Mentor, el programa de líderes emergentes, si quieres prepararte para ser directivo. Tenemos un montón de programas, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues lo que hablaba antes un poco, que se desconocen. Es verdad que en la Junta somos casi 500.000 de personas trabajando, ¿vale? Con lo cual también estamos insistiéndole siempre al IAP, por favor, tenemos que hacer algo más de comunicación, porque nos parece que todos conocen todos esos maravillosos programas y resulta que yo voy a dar charlas por ahí y con la boca pequeña, ¿no?, digo, bueno, ya conoceréis el programa, iniciativa, Mentor, y me dicen, ¿el qué? Digo, ¿no lo conocéis? Claro, yo estoy metida adentro y estoy con gente que también lo conoce, me parece que todo el mundo lo conoce. Entonces, ese tipo de herramientas, ya te digo, ¿no?, el programa de líderes emergentes, tampoco me quiero extender en cada uno de ellos, pero hablaba por ejemplo, del de acceso y acogida, ¿no?, que es el primero que se encuentran, ¿no? Yo estoy en contacto todavía con varias gentes, ¿no?, que entraron en distintas ediciones desde el año 2019, fue presencial, después tuvo que ser virtual, pero bueno, igualmente ya sabéis, nos hemos acostumbrado a esto y así tiene que ser. Y es gente que sigue en contacto conmigo, es gente entre ellos que han creado redes, es gente que te preguntan, oye, ¿qué podemos hacer? Que tengo muchas ganas de formarme en esto. Entonces, al final, ¿vale?, esta gente han encontrado que, bueno, habrá de todo, evidentemente, como la viña del Señor, habrá gente que incluso con ese programa de acogida, ¿no?, donde intentas meterle ese veneno, ¿no?, y esa ilusión de decir, más allá del procedimiento, podemos hacer más cosas para mejorar, pues igual que ese programa, ya os digo, ¿no?, el de iniciativa Mentor, la mentoría de equipos, todo eso son herramientas, creo yo, bueno, pues para animar a la gente a que saquen ese talento o animar a la gente a que se junte con otra gente que tiene esas mismas inquietudes y al final están muchísimo más motivados, os lo puedo asegurar porque yo participo en casi todos y son gente, eso, que es que van contentas a trabajar, más allá de los problemas que tengamos todo el mundo, ¿no? Entonces, me parece que esas herramientas son potentes, pero tendríamos, insisto, tendríamos que ordenarlas en una dimensión, no sé, yo lo veo en una foto, ¿no? Y lo veo como hay muchas cosas sueltas, porque es verdad que además cada uno de estos programas lo lleva a un área diferente, creo que falta ese escalón superior, ¿no? De relacionar una cosa con otra. Yo soy de mucho relacionar, es verdad, ¿no? Pero me parece fundamental, ¿no? O sea, todo está relacionado. Entonces, no es hacer un itinerario, es, no sé, ahí ando dándole vueltas a hacer una casita del talento, ¿no? Algo así. Tu departamento de la felicidad, que a mí me ha gustado esa Ese, pero frase. es que no lo quiero repetir mucho para que no me echen de la junta. No, pero tienes toda la razón, ¿no? Yo creo que todo lo que es compartir, colaborar y tal, que está en boca de todos, sí, que lo hacemos, pero lo hacemos, como habéis dicho, en esos reinos de taifas. Cuesta muchísimo coger diferentes departamentos, diferentes colectivos, diferentes cuerpos, ¿no?, como decía antes Santiago,
que entre ellos también comparten información, comparten experiencia. Digo, eso, yo lo que he visto, por lo menos en las administraciones públicas que he trabajado, en todos ellos adolecen de ese pegamento, ¿no? Que tú has dicho que hay que unir y que no aparece, ¿no? Y como exponía Ismael también al principio de su exposición, no solamente entre ellos, sino pues luego los diferentes ecosistemas, ¿no? El de educación con sanidad, el de justicia con todos ellos, ¿no? Todas las administraciones, en horizontal, vertical, en espiral incluso, ¿no? Como decía. Habláis mucho, pues bueno, de todos estos retos, ¿no? También estáis hablando, pues eso, del cambio cultural y del desconocimiento que hay. Supongo que os enfrentáis mucho a la idea preconcebida que a lo mejor tenemos todos, ¿no? De uno entra a la administración, entra en un puesto y ahí se queda hasta los restos, ¿no? Entonces, yo no sé un poco si a lo mejor esta falta de conocimiento de todos estos planes que tenéis en marcha, ¿no? Si son una buena herramienta con la que a lo mejor podéis competir con la empresa privada a la hora de atraer ese talento, ¿no? O qué os falta respecto a ellos. No sé, Jordi, un poco tú cómo lo ves cuando nos contabas también un poco, ¿no? Este proceso en el que estás intentando convencer a esta persona de entre cuatro para que se quede con vosotros, ¿no? Bueno, yo creo que conseguiremos que se quede, pero bueno, estamos en ello. A ver, desde mi punto de vista, el tema de la atracción del talento no va tan ligada a la imagen que se pueda tener de la administración, sino a las barreras de acceso. Es decir, yo creo que no sé, creo que, no recuerdo las referencias, pero estadísticamente una de las estadísticas que salen entre los jóvenes españoles es que su aspiración es ser funcionario, ¿no? Es decir, la típica historieta que te cuentan, preguntas en una universidad americana que quieren ser emprendedores y tienen su negocio, preguntas en una universidad española que quieren ser funcionarios. Detrás hay toda una filosofía de vida, ¿no? Yo creo que en ese aspecto no es tanto el problema, es decir, atractivos lo podemos ser. Otra cosa es el proceso de selección, que se vea como un proceso natural y consecuente con el tipo de carrera profesional que se está desarrollando, o que no lo sea. Y nos encontramos con perfiles para los cuales eso no es así, no es un camino natural. En cambio, por otro lado, tengo la percepción, lo he comentado muchas veces con compañeros, que cuando se incorpora persona a la administración pública, uno de los aspectos claves, y estábamos hablando antes de jóvenes, ¿no? Pues me quería referir a no tan jóvenes. Uno de los aspectos claves es haber trabajado en la empresa privada. Es decir, estamos hablando mucho de que supone, que no supone estar en la administración pública, pero la administración pública también tiene su parte buena, su parte atractiva, y cuando el personal que se incorpora son personas que han estado unos cuantos años en la empresa privada, su valoración de lo que hay en la administración pública es mucho mejor. Si conseguimos que aquellos aspectos más positivos de la empresa privada, que puede ser de mantener de forma más constante la motivación en cuanto al desempeño, en cuanto a la evaluación del rendimiento que ya he comentado antes, en cuanto a la carrera profesional, eso se mantenga, yo creo que la relación simbiótica entre empresa privada y empresa pública en cuanto a la carrera profesional de las personas será mucho más eficiente a nivel social. Eso es un punto de vista que quería compartir. Entonces, y además Lucía también, bueno, siempre habla un poco del papel de las personas, ¿no? Que hablamos también de tecnología, pero al final también están las personas. ¿Cómo influye al final, bueno, pues ese liderazgo, ¿no? Esas personas que están al frente de estos equipos, bueno, pues en toda esta gestión del talento? Bueno, yo creo que es, vamos, la piedra angular, ¿vale? Porque más allá, ¿no?, del tema, por ejemplo, de la motivación, ¿no? Yo soy de las que digo que también la motivación empieza por una misma, ¿vale? No vamos a esperar allí a llegar y que la gente me motive, ¿vale? Pero hay una frase también que digo mucho que es, vale, si no me motivas, al menos no me desmotives, ¿vale? Eso a nivel general, ¿no? Pero el papel de las personas líderes, las personas que lideran equipos, para mí es absolutamente fundamental, no solamente en la gestión de talentos, sino en todo, en todo. ¿Qué es lo que pasa en las administraciones? Que a veces la elección de personas que lideran equipos parece que va por tocas, ¿no?
Entonces, esto te toca porque es muy antiguo, cumples los requisitos. Esa es otra de los caballos de batalla que estamos ahí con la Dirección Pública Profesional, ¿no? de la asociación de la que formo parte. Y bueno, lo mismo, ¿no? O sea, está muy claro cómo tendría que ser, cómo tendría que dejar de ser. Está en la nueva Ley de Función Pública de Andalucía, está en Parlamento. También hay un capítulo que recoge la Dirección Pública Profesional, que después tendrá que ser desarrollada por reglamento, como pasa en todas nuestras leyes, con lo cual yo creo que ya no lo veré, ¿vale? O sea, una vez más, está todo contemplado, todo diagnosticado, todo escrito, todo estupendo y demás, pero al final, mientras tanto, se sigue poniendo muchas veces en puestos directivos a personas que no tienen habilidades directivas, ¿vale? Y estoy hablando de habilidades directivas para liderar equipos, no de competencias profesionales, ¿vale? Yo soy de las que pienso que prefiero una persona que lidere, que tenga habilidades de dirección de equipos, que sepa mucho de ingeniería, ¿vale? Porque creo que un líder o una lideresa lo primero que tiene que hacer es coordinar a su gente, apoyar a su gente, delegar en su gente, confiar en su gente, porque todo funciona. Yo en la experiencia que tengo así, cuando tenido un puesto directivo, si no tienes todas esas habilidades, ya puedes ser el mejor técnico del mundo, que el equipo posiblemente no funcione, bueno, o funcione tarde, mal y arrastras, ¿no? Entonces, me parece fundamental que las personas que llegan a esos puestos, si no tienen habilidades, también tengan la humildad para reconocerlo y se formen en habilidades, ¿vale? Porque si tú no eres capaz de liderar y transmitirle a la gente el trabajo en equipo, el que pueden sumar trabajando juntos, el que pueden hablar, el que pueden proponer, que les apoyas porque necesitan formarse, aprender durante toda la vida, aportar. Si una persona que lidera un equipo no hace eso, os puedo asegurar que el clima que haya en el equipo sacarán las cosas, porque somos todos muy responsables y muy comprometidos con nuestra organización y con la ciudadanía, ¿no? Pero la gente no estará contenta. Y entonces, en cuanto pueda, se irá. Y por supuestísimo está claro que será muchísimo menos productiva de lo que podría ser y dará muchísimo menos de lo que podría dar, ¿no? Entonces, creo que es fundamental y, a ver, no me gusta la palabra culpa, ¿no? Pero la gran mayoría de los fracasos que ocurren en los equipos, la gran mayoría, y os digo que yo he sido personal directivo, la responsabilidad está en la persona que lidera el equipo, en mi opinión, ¿eh? Pues muy interesante, Lucía. Llevamos ya un poquito más de una hora de debate. Estáis hablando mucho, bueno, pues al final de toda esta competencia por el talento, que es algo que, bueno, pues no sé si por fortuna o por desgracia tampoco es algo exclusivo de la administración pública, ¿no? Hay una lucha por el talento también en las empresas privadas. Sí que me gustaría un poco, bueno, pues conocer un poco vuestro punto de vista sobre qué podéis hacer cada una de las administraciones, ¿no? para atraer o mejorar esa atracción del talento y cómo competir también un poco con ese entorno privado, un poco por ir cerrando también un poco el debate. ¿Quién se anima? Yo sí me... adelante. No, es que ligando con lo que decía Lucía, no puedo estar más de acuerdo en el tema de la dirección pública. Es decir, cuando estaba comentando de que si pones al mejor técnico de jefe, me acordaba, o sea, el típico ejemplo. Es decir, yo creo que a nadie se le ocurriría a Messi en su mejor momento sacarlo y ponerlo de entrenador. Pero claro, como es el mejor jugador, lo pongo a entrenar y así iremos todos mejor. Es decir, son temas distintos. Y porque además acabas teniendo dos problemas. Acabas teniendo un mal entrenador y acabas perdiendo al mejor técnico, con lo cual el problema se agrava. Entonces, en la administración pública, también en la empresa privada pasada, pero ese promocionar al mejor técnico para conseguir cumplir el principio de Peters, que todo el mundo llega al de su máxima incompetencia, pues se produce muy a menudo. Y es uno de los aspectos clave, porque también lo habréis oído mil veces, la gente no cambia de trabajo, cambia de jefe. Es decir, si uno está en un equipo a gusto, el resto de problemas se hacen todos más suaves. El estrés diario es más bajo, las fechas a cumplir son más llevaderas, todos. ¿Por qué? Porque si tienes un buen líder y el equipo funciona con satisfacción de la gente que forma parte, todo es mucho más sencillo y es algo que aplana mucho el tema. Entonces, bueno, volvemos al punto que decía, ¿no? Es decir, la dirección pública. Ahí no es un tema normativo, no es un tema de ley, es un tema de cómo se toman las decisiones en las organizaciones y hay que caminar en conseguir tener
cargos intermedios y directivos con habilidades directivas. Y los que tienes, como muy bien decía Lucía, si bueno, pues no la tienen, pues formarlos. Y yo querría hacer una mención especial en lo que es la administración local, en el rol de los habilitados nacionales, que diríamos que son el ejemplo perfecto de técnicos muy cualificados que acaban teniendo personal a su cargo y que pueden tener o no tener habilidades directivas. Y en muchos casos hay muchos ayuntamientos, de los 8.000 de España, la inmensa mayoría, que los máximos directivos son los habilitados nacionales, los cuales prácticamente no han tenido ninguna formación directiva. Entonces, en la administración local yo creo que ahí es donde uno de los puntos que tenemos más camino por recorrer. Santiago, Ismael, que antes ibais a hablar Santiago. también vosotros. Sí, bueno, totalmente de acuerdo lo que comentáis, ¿no? De las habilidades directivas y de liderazgo. Bueno, esto es un tema absolutamente crítico, ¿no? Después tienes la contrapartida de que cuando tienes directivos públicos, profesionales, bien preparados, con altas habilidades, digamos, de liderazgo, directivas, etcétera, pues claro, están en posiciones de alta responsabilidad, que si comparas con la empresa privada, pues bueno, no, a nivel salarial, pues no se puede comparar, ¿no? Entonces, claro, ahí es como podemos hacer desde las administraciones públicas para que realmente este talento no se nos marche, porque realmente, bueno, es complicado también, ¿no? Y el otro punto que decías, bueno, competir con la empresa privada por conseguir talento, ya que competimos todos. Bueno, yo creo que estamos todos en... No creo que sea una competición, es lo que tenemos. Pero sí, por ejemplo, os puedo comentar una iniciativa que hicimos aquí en CETITI, donde nosotros empezamos a relacionar y tener convenios con las universidades vamos trayendo grupos de estudiantes universitarios, o sea, antes de que sean candidatos y que los necesitamos atraer, vamos a buscarlos, les enseñamos nuestra institución, les explicamos qué hacemos, oye, y la verdad es que, bueno, ha funcionado bastante bien. Es decir, después tenemos algunas plazas digamos, de becas y yo diría que menos uno, casi todos, o sea, más de 10, se han quedado con nosotros, ¿no? Bueno, claro, en este caso pues son ingenieros en telecomunicaciones, bueno, son más de las telecos, ¿no? Informáticos, etcétera. Entonces, bueno, pues fue una acción proactiva por nuestra parte, ir a buscarlos, los que hoy no son, pero dentro de un poquito, un año o dos, lo serán y los necesitaremos, ¿no? Entonces, bueno, sé que también la empresa privada lo hace, en algunos casos, sobre todo en el sector tecnológico. Pero bueno, oye, nosotros también tenemos unos valores y en la administración pública que es bueno explicarlos, ¿no? Yo iba a añadir que, aunque decía Lucía que tenemos planes para todo y que tenemos muchos planes, creo que en la administración se da la paradoja que tenemos planes para todo menos para nosotros mismos. Es decir, plan sectorial sobre qué es la función pública, hacia dónde va. Creo que ahí vamos bastante cojos, o al menos implementándolo. No digo que está en algún cajón, pero creo que falta ese plan de hacia dónde va. Y eso va en consonancia con otro plan que no está, y ese sí que yo no lo he visto en general, para excepciones, que son planes de desarrollo profesional y personal de los empleados públicos. Y ahí sí que creo que el sector público juega en otra liga. Todo el mundo sabe un sector, ya sea el de tecnología, ya sea el biosanitario, que sea hacia dónde va el sector en general, y una empresa en particular es más o menos fácil ver qué política tiene de recursos humanos y qué plan de desarrollo tiene. Y eso vas a la entrevista y lo ves, te lo dicen, oye, aquí vas a empezar aquí y vas a ir creciendo de esta forma, ¿no? La administración, como decía antes, salvo los casos de los cuerpos especiales, no pasa. Sabes que entras y después pues tú mismo vas a ir escalando o no, y además con esos sorteos o esas cosas que decía antes Lucía que él te toca, ¿no? Yo creo que esa parte son unos deberes que tenemos y como estoy en una escuela de administración pública, los aplico muy personalmente, de que haya ese plan sectorial de la función pública, sobre todo que podamos elaborar planes de desarrollo profesional y ahí van acompañamientos, van planes de aprendizaje, de desarrollo, la evaluación, todo lo que hemos explicado aquí, pero no que sean cosas aisladas. Ahora tenemos una evaluación porque toca pactar con los sindicatos, ¿no? Ahora tenemos una dirección pública porque toca tener jefes. No, no.
que haya un plan de un trabajador que entra con 18, 20 años, 25 años y se jubila con 65 o 85, lo que nos toque de aquí unos años, y sabes cuál es el camino que puedes desarrollar dentro. Yo creo que esos son los grandes deberes que tenemos, y eso ayudaría a, como decía Santiago y otros compañeros, a comparar con el sector público. Oye, lo decía también Jordi, creo, ¿no? Pues aquí me dan menos sueldo, pero me dan otras cosas, tengo estas posibilidades de crecimiento, los jefes que tendré o que van a escoger van a ser de este tipo, de este otro, etcétera. Creo que tener ese plan es urgente y, sinceramente, creo que no es ni mucho menos hegemónico. Se han expuesto muchos de los retos a los que se pretende. Lucía, no sé si querías aportar algo. Sí, comentar que me encanta esa herramienta que acabas de comentar, Ismael, porque efectivamente los otros planes, habrá algunos que haya, pero que estén en cajones, pero es verdad que eso podría aglutinar muchas de las acciones que hay, ¿vale? Otras a lo mejor todavía seguirían quedando fuera, pero bueno, poquito a poco, ¿no? Pero es verdad que aglutinarían un montón de itinerarios que, bueno, le puedes decir a la gente, oye, mira, puedes ir por aquí, ¿no? Y añadir Exacto. nada más que, además de todo eso, por no repetirme, ¿no? De trabajo por proyectos, de aprendizaje permanente, trabajo colaborativo, la dirección pública profesional, ¿no? Que no nos olvidemos también de esas otras acciones que yo sé que no es como cuando hablar de emociones siempre a mucha gente le da miedo o te llama la hierbas o la happy happy, eso ya lo sé, ¿no? Que no nos olvidemos de esa parte de bienestar emocional, ¿vale? Porque muchas veces podemos tener millones de cursos, pero la parte de bienestar emocional de las personas, ¿vale? Que no la está cubriendo todos los departamentos de prevención de riesgos laborales, porque nos ponen luces, nos quitan aire, no sé cuánto. Y yo, al menos aquí en la Junta, pregunto, oye, ¿y los riesgos psicosociales? No, es que eso no nos da tiempo, ¿no? Y la gente, hay mucha gente que está regular, sobre todo después de pandemia, y que con 2 o 3 cositas seguro que estarían de maravilla, porque siguen yendo a trabajar, no están de baja, ¿no? Entonces, yo creo que, entre otras, esa preocupación, ¿no? Además de esos planes de desarrollo personal y profesional, creo que hay que tener muy en cuenta qué hacen nuestras administraciones para ser administraciones sanas, con personas sanas, ¿vale? Y felices. Y ya está, ya solamente añadir eso. Gracias, Lucía. Como decía, nos estamos ya acercando al final de este interesante webinar. Habéis expuesto muchos de los retos a los que os enfrentáis, algunos de las soluciones un poco que os imagináis, ¿no? Que creéis que se podrían implementar en las administraciones. Me gustaría que Pedro cerrase este interesante webinar contándonos un poco, según tu visión, un poco qué herramientas, ¿no? qué herramientas tecnológicas se pueden incorporar para responder a todos estos retos, ¿no? Para responder a las estrategias de recursos humanos y a lo mejor qué papel, ¿no? Pueden jugar tecnologías como Big Data, inteligencia artificial en todos estos retos, ¿no? A lo mejor la inteligencia artificial es capaz de descubrir si eres un buen líder o no, o no sé, ¿cómo lo ves, Pedro? Bueno, primero de todo, ¿vale? Agradecer a todos los ponentes, a Lucía, a Santiago, a Ismael, ¿vale? A Jordi, toda vuestra visión, ¿no? Y vuestra forma de ver la gestión de los recursos humanos y cómo atraer el talento, ¿no? Como empecé yo al principio diciendo, ¿no? Y como ahora me acabas de preguntar, Arantxa, yo creo que la tecnología os puede ayudar bastante a abordar estos retos que tenemos en las administraciones públicas, ¿no? Entonces, concretando un poco más, ¿qué herramientas? Bueno, hemos estado hablando durante toda la sesión, ¿no? Pero concretando, pues por ejemplo, podemos utilizar la inteligencia artificial siempre de una manera coherente, como he dicho al principio, que hay que tener mucho cuidado, y ya sabéis que sobre todo el tema de ético es muy importante y hay que aplicarlo correctamente, pero se puede aplicar pues, a los análisis de necesidades de personal que tenéis, a la planificación estratégica de recursos humanos, es muy importante, ahí le podéis sacar un partido muy brutal, a la evaluación de desempeño, el famoso SET, ¿no? que muchas administraciones lo utilizan y que sobre todo Jordi ha hecho mucho hincapié al inicio de la sesión, a la formación y el desarrollo, todas estas herramientas que utilicemos, le podemos sacar pues, todavía más partido, la gestión del talento, aplicar herramientas con visión 360, de compartir, colaborar, evaluar, por ejemplo, herramientas para evaluar el clima laboral, sacarle también partido a todo el Big Data y toda la inteligencia artificial. Y un tema que para mí es vital y que lo habéis mencionado durante la sesión varias veces, son todos los planes de mentoring, ¿no? Como os ha dicho al principio,
En la próxima década se va a jubilar muchísima gente y tenemos que utilizar todas estas herramientas que tenemos para planificar los planes de sucesión, ¿eh? Incentivar que todas estas personas nuevas, jóvenes entren, atraerlos, comprometerlos, no retenerlos, sino comprometerlos, y fomentar pues esa colaboración, ¿no? Yo creo que intergeneracional, que es vital, ¿no? Mi empresa ya está sucediendo, ¿no? Ya está entrando gente y que aportamos la experiencia de lo que llevamos mucho tiempo a estas nuevas personas que vienen con unas capacidades diferentes y muchos más, bueno, diferentes no, digitales al 100%, y que les falta pues quizás la experiencia, ¿no? de los procesos y de cómo funciona una organización, ya sea pública o sea privada, ¿no? Entonces, para mí es eso. Y sobre todo, aposturo lo que ha dicho Lucía, que todos seamos felices, o sea, que todo este proceso, digamos, esa felicidad, ¿no? Y que el trabajo que estemos haciendo con proyectos innovadores que nos van a dar las administraciones públicas y las empresas privadas, pues nos sintamos súper a gusto, con unos jefes que van a tener unas cualidades de liderazgo brutales, porque todos los departamentos de recursos humanos se han dado cuenta de que esos skills soft, ¿no? Que se utiliza en inglés, tienen que ser potenciados muchísimo. Y que vivamos todos mucho mejor en las próximas décadas, ¿no? Y quería hacer mención a un comentario que he visto que ha hecho Francisco José Alcaraz, ¿no? que me ha gustado mucho, que ha puesto que podemos bautizar la dimensión de los reinos de taifas como RRTT en vez de RRHH, ¿no? que está muy interesante, y esto habría que abolirlo y cambiarlo por todo lo que hemos estado hablando en esta sesión. Y nada más, ya estamos un minuto fuera de plazo, Arantxa, yo creo que lo hemos clavado. Efectivamente, sí, yo quería, efectivamente, ya pues superada la hora y cuarto, como habíamos establecido de webinar, daros las gracias a todos por vuestra participación. Quedan muchos temas sobre la mesa, podríamos seguro que hablar largo y tendido sobre todos los temas que se han puesto y algunos más, ¿no? Sobre la gestión del talento en las administraciones públicas. Así que de nuevo reiterar a todos bueno, pues el agradecimiento por haber estado con nosotros participando, por vuestras opiniones, y nos vemos próximamente. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz jueves. Gracias. Gracias. Igualmente. Feliz jueves.